Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 20º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 12, versículos 49 a 53. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos acompañando a Jesús en este viaje a Jerusalén, en el que Jesús y sus discípulos van cumpliendo este itinerario. Desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús va enseñando a sus discípulos. No pierde la oportunidad en cualquier momento del camino para instruirlos acerca de lo que les espera en Jerusalén. Jesús de pronto dice a sus discípulos cuando se van acercando a Jerusalén: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Palabras desconcertantes que de pronto nos inquietan. ¿De qué fuego está hablando Jesús? He venido a traer fuego a la tierra, dice el Señor. Para entender estas palabras hay que recurrir a la misma Escritura. El fuego del que habla Jesús es el fuego que ilumina, es el fuego que calienta, pero sobre todo es el fuego que purifica, que todo lo purifica. La Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, utiliza la imagen del fuego precisamente para hablar de la purificación. Como el oro se prueba en el crisol, así a través del fuego el Señor purifica a su pueblo. Purificación. Ese es el sentido de estas palabras. El sentido del fuego que Jesús quiere venir a traer a la tierra. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Recordemos que también la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, ha relacionado el fuego con el Espíritu Santo, porque en Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó a través de lenguas de fuego. Por tanto, cuando Jesús habla del fuego, pensemos en el fuego purificador de Dios, pensemos en el fuego del Espíritu. Es este fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra y que desearía que ya estuviera ardiendo en el corazón de todos los hombres, es decir, purificándolos de sus apetencias desordenadas, purificándolos de sus limitaciones y fragilidades, purificándolos de sus deseos malsanos, purificándolos de todo apetito desviado. El fuego del que habla Jesús es el fuego del Espíritu, que quisiera que ya estuviera incendiando el corazón de todos los hombres en el amor a Dios, porque el Espíritu Santo nos inflama en el amor a Dios. Por tanto, el fuego del que habla Jesús no es un fuego que destruye, no es un fuego que todo lo devora, es un fuego que todo lo cambia, que todo lo transforma. Es un fuego renovador, purificador, el fuego del Espíritu. Y luego dice Jesús: tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. El bautismo del que habla Jesús es su próxima pasión. Recordemos que baptizo es una palabra griega que significa sumergirse. De ahí vienen nuestras palabras bautizar y bautismo. Sumergirse. Jesús habla de la próxima pasión en la que va a ser sumergido. Jesús va a probar el sufrimiento y el dolor. Y lo sabe porque el Padre así se lo ha manifestado. Jesús está preparando
para ese momento y sabe que ese es el camino que el Padre ha elegido para redimir al mundo. Cuando dice Jesús, ¿cómo me angustio mientras llega? Es que Jesús está participando de este deseo vehemente de que ya se realice la voluntad del Padre. Jesús quiere que llegue el momento, pero mientras llega, ¿cómo se angustia Jesús? Deseando que la voluntad del Padre se cumpla, para que la humanidad pueda ser redimida, gracias a su sacrificio, gracias a la donación de su propia vida. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra?, pregunta Jesús a sus discípulos. De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Cuando no hemos leído el Evangelio con detenimiento y con cuidado, nos resistimos a aceptar estas palabras de Jesús. Yo mismo he escuchado a personas que me dicen, yo no creo que Jesús haya dicho esas palabras. Claro que las dijo Jesús. Hay que entender muy bien en qué sentido las dijo. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? Eso esperaríamos de Jesús, el príncipe de la paz. Pero Jesús dice, de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. ¿De qué está hablando Jesús? Dice, de aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es decir, Jesús está hablando de la división que puede provocar en una familia la opción por el reino, como de hecho provoca en cada uno de nosotros, porque primero se da en nosotros esta lucha interior. A aceptar a Jesús con todas sus exigencias provoca incluso en la persona que lo acepta una lucha interior, una lucha entre nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero a veces hay en nosotros algo que se resiste, hay una lucha interna. Pues es eso precisamente de lo que está hablando Jesús. Jesús habla de que ha venido a traer división. Si es que optar por Jesús, optar por su reino, optar por su evangelio, va a provocar incluso en las familias división. Va a provocar en las comunidades división. Porque quien opta por vivir con radicalidad el evangelio se va a enfrentar al mundo y se va a enfrentar a los hombres que no comprenden las exigencias del reino. Efectivamente, es que Jesús no ha venido a tapar con un manto de impunidad todas las situaciones que se viven en el mundo para hacer aparecer que no pasa nada. Pudiéramos pensar que esa es la paz de Jesús. No, Jesús ha venido a destapar todas nuestras inconsistencias, todas nuestras dudas y titubeos, todas nuestras fragilidades y limitaciones. Las ha venido a poner al descubierto. Y precisamente eso es lo que provoca división, y es lo que provoca enfrentamiento, y es lo que hace que se dividan las familias, porque el que opta por ser auténtico discípulo de Jesús tiene que renunciar a ciertas actitudes y comportamientos que la sociedad de hoy hipócritamente justifica. Entonces, esa es la división de la que habla Jesús, una división provocada por optar libremente por el reino. El que opta por el reino y el que opta por el evangelio, por los criterios del reino, tendrá que enfrentarse tarde o temprano con los que no quieren aceptar a Jesús, con los que no quieren aceptar sus enseñanzas. Por eso, tratemos de vivir con coherencia el evangelio de Jesús, aunque esto nos haga enfrentarnos primero con nosotros mismos, pero también con algunos miembros de nuestra familia o incluso de la sociedad. Tratemos de vivir con fidelidad el evangelio del Señor, sin estridencias, pero con coherencia. Se trata de vivir el evangelio anunciando la verdad, con claridad pero con caridad, tratando de no ofender o lastimar con nuestras palabras y actitudes, pero también tratando de no callar por cobardía la verdad que sabemos que debemos proclamar
por fidelidad a Cristo. Pidámosle, Señor, pues, que comprendamos estas palabras: yo no he venido a traer la paz, sino la división, para que entendamos que optar por Él y optar por su reino, tarde o temprano nos hará enfrentarnos al mundo que vive con otros criterios que no son los criterios del Evangelio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.